Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Es un placer poder estar con ustedes una semana más para poder estudiar todos juntos. Así que antes de comenzar, recuérdense que es necesario que usted tenga su Biblia, su lección y algo con que tomar notas. Vamos entonces a poder orar todos juntos, así podemos invocar a ese Maestro especial que es el Espíritu Santo. Me acompañan, por favor, reverentemente. Bendito Dios y Padre que está en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos da de llegar a esta plataforma para poder estudiar, Señor, junto con mis hermanos, con mis amigos. Pedimos una bendición para cada uno de nosotros para poder entender, Señor, el mensaje que usted tiene en cada estudio. Quédese aquí, pues, en el nombre de Jesús se lo pedimos y se lo rogamos. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, queridos hermanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Porque es bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos entonces a comenzar esta semana. Vamos a empezar leyendo. Por eso es que es necesario que traiga su Biblia. Busque el Salmo 118, versículo 22 y versículo 23. Y dice allí claramente: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Salmo 118, versículo 22 y 23. Todos los salmos dan testimonio de la persona y del ministerio de Cristo. Y casi todos los aspectos de su obra en este plan de salvación se pueden ver a través de los salmos. Y se ven de diversas maneras. La vida, la obra de Cristo, todo esto está prefigurado y están predichos entre ellos, a menudo con una notable exactitud. Y los temas revelados en los salmos van a incluir la divinidad de Cristo, su filiación divina, su obediencia, su celo por el templo de Dios y su identidad como un buen pastor. La traición, el sufrimiento que tuvo, sus huesos que no fueron quebrantados, su muerte, su resurrección, la ascensión, el sacerdocio y la realeza de Cristo. Todo esto que hemos mencionado se encuentra allí, como se predijo siglos, pero siglos antes de que Jesús viniera y tomare forma humana. Y no es de extrañar que aún el mismo Jesús, cuando hablaba acerca de él, ¿verdad? Acerca de su ministerio, él mismo citara los salmos en su conversación. Y eso podemos ver cuando iban estos dos discípulos camino a Emaús, ahí en Lucas 24:44. Jesús les cita a toda la ley, los profetas y los salmos para referirse a él. Él quería que encontraran en los salmos la prueba de quién era él. Y algunos de los salmos que tienen un cumplimiento tipológico en Cristo son, por ejemplo, los salmos 24, Salmo 45, Salmo 72 y Salmo 101, que hablan del rey y del juez ideal. Y los salmos 82, 88 y 102 mencionan las oraciones del siervo sufriente de Dios. En todos los salmos, mediante los lamentos, las acciones de gracias, las alabanzas y el clamor en busca de justicia y de liberación de todos los salmistas, allí podemos oír entre el eco de la oración de Cristo por la salvación de todo el mundo.
Y es por eso que es importante estudiar estos salmos, para poder encontrar todos esos tesoros que están entrelazados allí. Vamos a pasar rápidamente al día domingo. El día domingo es títulos El pastor divino y abnegado. Y aquí vamos a leer un salmo muy conocido, por cierto. Y aquí vamos a ver cómo se describe en estos textos la relación entre el Señor y su pueblo. Y estamos hablando nada más que del Salmo 23, salmo bien conocido. Es un salmo que casi muchos lo recitamos. Y dice el versículo 1 en adelante: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso este salmo. Pero vamos a ver qué más se dice, ¿verdad?, del pastor divino y abnegado en el Salmo 28 y el versículo 9. Dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Aquí podemos encontrar también a ese pastor divino y abnegado. Y el Salmo 80 y versículo 1 dice: oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Y el Salmo 78, versículos 52 y 53, dice: hizo salir a su pueblo como ovejas y lo llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad y de modo que no tuvieron temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Salmo 79, 13, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Como una vez más resalta ese pastor divino y abnegado entre medio de estos salmos. Y el Salmo 100, versículo 3 dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y es que la imagen de Dios como pastor y la imagen del pueblo como sus ovejas, como esas ovejas de su prado, se pone de relieve. O sea, la guía y el cuidado sustentador de Dios para con su pueblo, así como la dependencia de Dios para satisfacer todas sus necesidades. El pueblo dependía de Dios, dependió de Dios en todo ese viaje que tuvieron en el desierto, en donde Dios fue el que suplió todas sus necesidades. Y es por eso que esa imagen de pastor y esa imagen de ovejas, que Dios como pastor y las ovejas como su pueblo. Las ovejas son los animalitos que dependen de su pastor completamente, que escuchan su voz. O sea, la imagen transmite una noción de cercanía entre Dios y su pueblo. Porque en el contexto, ¿verdad?, que se escribe, del contexto de que todos conocían el sistema de los pastores, aquí se va a dar una noción de la cercanía entre Dios y su pueblo, ya que los pastores de esa época vivían con sus rebaños y ellos cuidaban de cada oveja individualmente. La conocían a las ovejas por sus nombres, le ponían nombrecitos a cada oveja por sus diferentes características, por a veces sus colores, sus manchas, la forma de su cuerpo, unas más altas, otras más bajitas. Y el pastor conocía bien a sus ovejas
pero también las ovejas conocían bien a sus pastores y dependían de él para que los cuidara, para que los defendiera en contra de muchos animales que venían y querían comérselas. O cuando una ovejita por ahí se quedaba atrapada en un barranco o en un precipicio, era el pastor el que iba y la rescataba. Es por eso que la imagen pastoral va a subrayar también la propiedad de Dios sobre su rebaño. Y eso es una garantía por dos fuertes vínculos, especialmente cuando hablamos entre Dios y su pueblo. Uno, por la creación de Dios, que somos su creación, y segundo, por el pacto de Dios, por ese pacto que Dios ha hecho para estar siempre al cuidado de su pueblo. Y la imagen del pastor divino que conduce a José como a un rebaño, ahí en el Salmo 81, pudimos leer eso. Eso alude quizás a la bendición que Jacob le dio a José, que presenta a Dios como el pastor de Israel y apela así a esta gran promesa y bendición. Los reyes en la época bíblica, en el Antiguo Testamento, eran considerados pastores de su pueblo. Usted puede leer eso en 2 Samuel 5:2. Sin embargo, únicamente Dios merece realmente ese título, porque todos los reyes humanos no estuvieron a la altura de esa vocación. Solamente el Señor lo merece, y por eso la Escritura le llama al Señor Jesús el buen pastor. Leemos en Juan en el capítulo 10, versículo 11 al 15. Ahí vamos a ver que Jesús dice de sí mismo como un buen pastor. El versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué hermoso este pasaje de la descripción de Cristo Jesús como nuestro pastor. Este vínculo íntimo, estrecho entre el pastor divino y su rebaño se aprecia en que el rebaño conoce inequivocadamente la voz del pastor. Y eso lo leemos ahí en el capítulo 10 de Juan, en el versículo 4 y en el versículo 27. Y fíjense que como dato, hasta el día de hoy, los pastores de Medio Oriente pueden dividir sus rebaños, que a veces se mezclan cuando andan comiendo en los prados, simplemente llamando a sus ovejas, y las ovejas reconocen la voz de cada uno de su pastor y siguen su voz. Y a veces el rebaño de Dios sufre diversas aflicciones que el pueblo entiende como señal de descontento y el abandono de Dios. Pero el pueblo debería de entender que el buen pastor nunca abandona sus ovejas descarriadas. Es más, él las busca para salvarlas. Y esta es la poderosa imagen de la relación de Dios con su pueblo. Él incluso no solo está dispuesto a defenderlas, sino está dispuesto a morir por sus ovejas. Y paradójicamente a convertirse en el cordero sacrificado por ellas. Y además Jesús mismo confirmó que llamaría a sus ovejas de otros rebaños y las uniría en un solo rebaño, según Juan 10:16. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos aprovechar diariamente en la práctica lo que se nos promete al tener
a Jesús como el buen pastor. El día lunes nos habla de ese Mesías sufriente. Y aquí vamos a ver cómo trataron al Mesías aquellos a quienes él había venido a salvar. Vamos a leer el Salmo 22. Y este salmo es un salmo mesiánico que hablaba del Mesías y fue escrito muchos, pero muchos años antes de que se cumpliese. Busquemos el Salmo 22 y lo vamos a leer desde el principio. Mire cómo comienza diciendo el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: ¿se encomendó a Jehová? Líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se han descoyuntado. Mi corazón se fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi lengua. Mi vigor se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar pude todos mis huesos, entre tanto, ellos me miraban y me observaban. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle. Descendencia toda de Jacob, y temed de vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menosprecio ni abomino la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán
y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida por su propia alma. La posteridad le servirá. Todo será contado de Jehová hasta la postrera generación. Y vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido. Aún anunciarán que él hizo esto. Este salmo describe claramente una arma horrible que los romanos tenían para castigar, para hacer estragos en sus enemigos. Eso de la crucifixión. Y aquí vemos cómo este salmo ya dice cómo el Mesías iba a pasar por todo este sufrimiento. Estamos hablando de años antes de que esto ni siquiera se inventara. Y allí podemos ver con certeza las profecías de Jesucristo. El Salmo 118 y versículo 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Muchos de estos salmos expresan los sentimientos agónicos de máximo desamparo del Mesías, de ese Mesías sufriente. Y el Salmo 22, como les digo, es una profecía mesiánica directa, porque aquí se ven muchos detalles en este Salmo, y estos detalles no se pueden relacionar históricamente con el rey David, sino que encajan perfectamente con las circunstancias de la muerte del Señor Jesús. Jesús oró con esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Mateo 27:46, haciendo recitando el Salmo 22:1. Y el tormento de la separación de su Padre que sufrió Cristo a causa de que el Salvador cargó con los pecados de todo el mundo, eso solo puede medirse por el alcance del estrecho vínculo que tenía, es decir, de su unidad incomparable con su Padre. Sin embargo, ni siquiera las profundidades del sufrimiento, de ese sufrimiento inexplicable, ni siquiera esas pudieron romper la unidad entre el Padre y el Hijo. En su total abandono, Cristo se encomienda incondicionalmente al Padre, a pesar de las profundidades de la desesperación a las que él se estaba enfrentando en ese momento. Fue sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros. Allí fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiéramos nosotros ser redimidos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada uno de nosotros, desde el principio, desde Adán, cayó sobre Jesús. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Y las imágenes amenazantes de toros fuertes, leones rugientes y perros, allí resaltan la crueldad y la animosidad que soportó Cristo, a quien se compara con un gusano inofensivo e indefenso en sus horas finales en manos del pueblo. Y es increíble, hermanos, amigos, que con una asombrosa exactitud el Salmo 22 incluso habla de los comentarios venenosos de la multitud que se burló de las palabras que Jesús mismo había elevado al Padre. Muchos pasaban enfrente de Jesús en el momento que estaba en la cruz y le gritaban: ¿no que eres el Hijo de Dios? Si lo eres, sálvate. Haz que te bajes de allí. E incluso uno de los que estaban a su lado crucificados le decía: sálvate a tú mismo y sálvanos a nosotros, burlándose. El
Salmo 22 habla con exactitud lo que iban a hacer los soldados. Ahí en Mateo 27:35 podemos ver que los soldados se repartieron sus vestiduras, se las jugaron, o sea, en un tipo de juego de azar, se jugaron las vestiduras de Jesús. Jesús tuvo sed ahí en la cruz y el Salmo 22 dice cómo su lengua se pegó y cómo tenía sed como un ladrillo seco que absorbe el agua. Si era su sed, pero poco comprendía el pueblo que el gusano que pretendían aplastar se convertiría en la principal piedra angular del templo para proteger todos sus cimientos. Sin embargo, el Mesías rechazado se convierte en la fuente de salvación para el pueblo de Dios a través de su resurrección de entre los muertos. Y Cristo resucitó. Él sufrió el rechazo de la humanidad, pero Dios lo glorificó a su Hijo al convertirlo en la piedra angular, esa piedra viva del templo espiritual de Dios. Y para quienes rechacen esta piedra, es decir, este medio de salvación de Dios, lamentablemente esta piedra se convertirá en el agente del juicio. Jesús en la cruz pagó en sí él mismo la pena por cada pecado que tú y yo hayamos cometido. Y esto debería influir sobre nuestra vida actual, en el hecho de que Él, el Hijo de Dios, sufriera en nuestro nombre. Que por el pecado que nosotros cometemos, sufrió el Hijo de Dios. Y solo eso debería de animarnos y llevarnos a rechazar y ver qué abominable es el pecado en sí. El día martes nos va a hablar de que siempre fiel a su pacto. Dios ha sido fiel todo el tiempo y seguirá siendo fiel. Y Dios había hecho un pacto con David, así como hizo un pacto con Noé, que hasta el día de hoy lo mantiene, de no destruir la tierra con agua nunca más. Pero hay un pacto davídico. Y vamos a ver en qué consiste y vamos a ver por qué se puso en peligro ese pacto. Vamos a leer varios textos y vamos a empezar con el Salmo 89, versículo 27 al 32. Y mire lo que dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservará mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Y el Salmo 89, versículo 38 en adelante dice: mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Los saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Le has cubierto
de ofrenda? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Ahora busquemos otro salmo. El Salmo 132, 10, 12. Dice, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Este pacto davídico, este pacto entre Dios y el rey David, allí se contiene la promesa de Dios de sostener eternamente el linaje de David y la prosperidad del pueblo de Dios. Ahora, la permanencia del pacto se afianza únicamente sobre el juramento de Dios y la fidelidad del rey a Dios. Sin embargo, incluso los reyes, como el rey David, no siempre fueron fieles al Señor. Y en el Salmo 89 se lamenta por la dura realidad que parece indicar que las gloriosas promesas del pacto, de este pacto davídico, se han perdido. La pregunta es, ¿abandonó Dios irremediablemente a Israel? La respuesta, por supuesto, es un rotundo no. Si la ira de Dios es una expresión del juicio divino, no obstante, esa ira no dura para siempre, porque el amor eterno de Dios perdona los pecados de las personas cuando éstas se arrepienten. Pero mientras dura el descontento de Dios con su pueblo descarriado, es grave. El pueblo siente las amarguras de las consecuencias de la desobediencia y entonces se dan cuenta de la gravedad de los pecados. Y con todo esto, la pregunta ahí en el Salmo 89, 46 es, ¿hasta cuándo? Aquí el pueblo o el salmista está apelando al carácter pasajero de la ira de Dios. La esperanza renovada surge de una nueva seguridad en la fidelidad de Dios para recordar su gracia. O sea, resumiendo todo esto, aunque el componente humano del pacto fracasara, el pueblo podía descansar en la promesa de los propósitos inmutables de Dios mediante el Mesías. Ese Mesías que encarna toda la justicia y la salvación de Israel y del mundo entero. Es decir, el final, Dios prevalecerá y su reino eterno se establecerá para siempre, pero únicamente gracias a Jesús y no al pueblo. El pueblo falló, el pueblo rechazó. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Y Jesucristo, en este salmo, es el hijo de David, o sea, el Mesías, al que se le decía el hijo de David. Y eso lo podemos leer en Mateo 1:1 y en Hebreos 1:8. Allí se le llama el primogénito, que significa el principal de toda la creación, en alusión al Salmo 89:27, que llama a David, quien era el tipo de Cristo, o sea, el primogénito de Dios, donde le dice, yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Es evidentemente aquí que el título primogénito no está hablando de la condición biológica de David, porque David no era el primogénito. David era el octavo hijo de su descendencia, de los hijos de su padre. Y lo mismo sucede con Jesús. Este título significa su honor y su autoridad especial.
Dios hizo de Jesús el Rey Supremo sobre todo el mundo cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Y qué nos enseñan estos versículos acerca de quién es Jesús y qué hizo por nosotros? Busquemos Colosenses capítulo 1. Leeremos versículo 16, versículo 20 al 22. Empezando el 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y el versículo 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Qué promesa nosotros podemos extraer de todo esto que hemos leído este día? De ese fiel pacto que Dios tiene con su pueblo. Humanamente fallamos. Saben que normalmente los pactos entre dos personas, cuando una persona lo rompe, el pacto queda abolido y la otra persona toma ventaja de que la otra persona rompió el pacto. Y muchas veces cuando son pactos, por ejemplo, de compras de propiedades, la persona que falla pierde todo y el otro se queda con todas las propiedades. Pero nosotros miramos este pacto que Dios hace con su pueblo. Que el pueblo rompe el pacto siendo infiel y yendo tras otros dioses, faltándole a Dios. Y Dios, aunque el pacto está roto, cuando ellos se arrepienten de todo corazón y buscan a Dios, en vez de ignorarlos y dejarlos perdidos, Dios guarda su parte del pacto y salva a su pueblo. El Rey eterno, de poder incomparable, nos dice el día miércoles. Ese Rey eterno lo vamos a ver a través de unos textos y vamos a ver acerca de Cristo como Rey. Vamos a ver, por ejemplo, allí en el Salmo 2, un salmo que no está tan largo. Lo vamos a leer todos juntos y mire cómo dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes y consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de tu pronta ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y el Salmo 110, versículo 1 al 3 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder.
Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Busquemos otro salmo para completar la idea de este Rey eterno de poder incomparable. Ahora leamos el Salmo 89, versículo 4. Dice: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y allí mismo el Salmo 89, el versículo 13 al 17, dice: tuyo es el brazo potente, fuerte en tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. La descripción de Dios como padre del Mesías apunta aquí a la coronación del rey cuando éste fue adoptado en el pacto de Dios. Salmo 2:7, allí vemos que esto prevé la resurrección y la exaltación de Cristo como el amanecer del nuevo pacto eterno del sacerdocio real de Cristo. El Mesías se sienta a la diestra de Dios como alguien que posee honor y autoridad sin ningún precedente. Además, la interacción entre el Señor y el ungido, o sea, entre el Señor y el Mesías, esto sugiere incluso una tensión de identificar a este Mesías davídico con el Señor mismo. Si el que está sentado a la diestra es el Señor, entonces el Señor es el Mesías, ya que este último también es visto a la diestra. Finalmente, Cristo tendrá la victoria absoluta sobre sus enemigos. Y el hacer de los enemigos un estrado, aquí es una imagen de una costumbre en los antiguos reyes en el cercano oriente de poner sus pies sobre el cuello de sus enemigos derrotados para demostrar el dominio total sobre ellos. Sin embargo, la vara de Cristo no es aquí una herramienta de terror. La vara o el bastón la llevaban originalmente los líderes tribales como el símbolo de la tribu. Y la vara de Cristo procede de Sión, porque Él representa al pueblo de Sión. Su vara es un símbolo del juicio divino que pone fin al dominio del mal y representa el reinado sin rival de Cristo. Incluso los reyes impíos tienen la oportunidad de arrepentirse y someterse al Mesías. Una representación gráfica de la victoria final de Cristo la podemos encontrar en la escena en el advenimiento en Daniel capítulo 7, que muestra que después de que se da el juicio en favor de los santos del Altísimo en el versículo 22 de Daniel 7, ahí se restablece su reino, cuyo reino es reino eterno, de acuerdo con Daniel 7:27. Y es únicamente gracias a la cruz que la promesa del reino es asegurada. Se promete una bendición a todos los que confían en el rey, y el pueblo se regocija en el reinado soberano de ese Mesías justo. Es agradable, hermanos, saber que al final el bien triunfará sobre el mal y que se hará justicia, y el dolor y el sufrimiento, la muerte, todo estará vencido para siempre. ¿De qué manera debería esto consolarnos, esta verdad, hoy en día? Desde la perspectiva humana,
que parece que el mal es el único que está triunfando. Pero al mirar todo esto que Dios asegura, podemos ver de que sus promesas y su pacto es para siempre con nosotros, como su pueblo. El día jueves, mis hermanos, hablemos de ese sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Y aquí vamos a ver en qué sentido el sacerdocio de Cristo es único y qué gran esperanza podemos encontrar en ese sacerdocio celestial de Cristo. Salmo 110, 4 al 7 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Aquí Dios dota al Mesías de una realeza eterna y de un sacerdocio de rango superior. O sea, el orden de Melquisedec, de acuerdo a este Salmo 110, 4 al 7. Aquí el Señor sella su palabra con una promesa solemne. El juramento de Dios de no cejar empeño de darnos un sacerdote perfecto, esa es una señal de su gracia. Porque ahí los pecados y las rebeliones abiertas de toda la gente hacen que Dios abandone constantemente a su pueblo. Pero el juramento de Dios es inmutable y garantiza la gracia de Dios al revocar su juicio sobre ese pueblo arrepentido. Porque como pueblo fallamos. Como hablamos anteriormente, aunque el pueblo falle en su parte del pacto, Dios en su infinito amor mantiene su pacto, mantiene su parte, su promesa intacta. Es ese juramento divino que introduce un elemento novedoso en el pacto davídico, al declarar que el Mesías Rey es también sacerdote. Los reyes de Israel nunca pudieron ejercer como sacerdotes levitas, ya que de acuerdo tenían que ser de la tribu de Leví. Cuando la Escritura menciona a reyes o pueblos que ofrecen sacrificios, lo que la Escritura está diciendo es que los reyes llevaban los sacrificios a los sacerdotes y eran los sacerdotes quienes realmente ofrecían los sacrificios. Pero el Salmo 110 distingue al Mesías Rey de los demás reyes y de los demás sacerdotes de Israel. ¿Por qué? Porque este sacerdocio de Cristo es eterno. Deriva de Melquisedec, de las características. Quien era también el rey de Salem, o sea, rey de Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo, de acuerdo ahí con Génesis 14, 18 al 20. El Antiguo Testamento nunca habla del rey David ni en otro rey israelita como poseedores de sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y es aquí únicamente en el Salmo 110 que aquí es evidente que este salmo habla del sacerdocio de Melquisedec. Claramente el salmo habla de un rey sacerdote distintivo a los reyes y a los sacerdotes en la historia de Israel. Bien distinto, diferente. Pero ¿cuáles son algunas de las implicaciones del sacerdocio superior de Cristo? O sea, ¿por qué es superior? De acuerdo con Hebreos capítulo 7, 20 al 28, nos va a dar ciertas características. Dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos,
debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un solo sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Al ser a la vez un rey divino y un sacerdote eterno, Cristo tiene una superioridad sin precedentes sobre los sacerdotes y los reyes humanos. Por lo tanto, podemos tener esperanza. Cristo sostiene un pacto superior que se basa en el juramento de Dios mismo y no en promesas humanas. Él ejerce su ministerio en el santuario celestial y su sacerdocio no se ve afectado por el pecado ni por la muerte, como era el caso de los sacerdotes humanos. Y es por eso que él puede interceder por su pueblo y puede salvarlo para siempre. Y esta obra reconciliadora de Cristo como sacerdote perfecto y compasivo le da a su pueblo la seguridad duradera de permanecer ante la presencia misma de Dios. El sacerdocio real de Cristo abolirá el dominio del mal, no solamente en el corazón de las personas, sino también en el mundo. Y allí se cumplirá la promesa del Salmo 2, de que toda nación y todo gobernante estarán sujetos al juicio real de Cristo Jesús. El maravilloso sacerdocio real de Jesús reclama, mis amigos, mis hermanos, nuestra obediencia, nuestra fidelidad y nuestra confianza es absoluta. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Los salmos ofrecen una revelación única de la persona y el ministerio redentor de Cristo como aquel que es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. En las angustiantes oraciones de abandono y sufrimiento, Jesús es con nosotros. Es Dios con nosotros en el clamor por justicia y liberación. Jesús, hermanos y amigos, es Dios con nosotros al no abandonarnos a nuestra perdición, al no abandonarnos en nuestra desesperación, sino que nos muestra el camino victorioso de la fe. Se hizo por nosotros sacerdote y rey eterno a fin de salvarnos de la perdición eterna del pecado. En Cristo, el perfecto rey davídico, se cumplen todas las solemnes promesas de salvación de Dios por medio de su humanidad. Cristo tocó a la humanidad por medio de su divinidad. Se aferró del trono de Dios. Como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza en el monte Horeb diciendo: yo soy aquel que soy. Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy y me envió a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel.
Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se le declaró el yo soy, el niño de Belén, el manso y humilde Salvador. Es Dios mismo manifestado en carne. Y a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el pan vivo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy. No tengan miedo. Esa seguridad que transmite el amor de Cristo por su pueblo está a nuestro alcance hoy con el gran yo soy. Alabado sea el nombre de Dios, y gracias, mis amigos, mis hermanos, por haber llegado hasta este final, por haberse quedado aquí. Compartan, amigos y hermanos, este video. Denle like. No estamos haciendo ningún negocio, no estamos monetizando este canal, pero sí nos ayuda que ustedes compartan y le den like a este video para que otras personas puedan estudiar y puedan aprender más de Cristo Jesús. Y suscríbanse si es posible y activen esa campanita de notificaciones para que sepan cuando subimos otro video. Muchísimas gracias una vez más por todo lo que ustedes hacen, por el apoyo. Sigan orando por su servidor. Yo oro por todas las personas que se suscriben. A veces no por nombre, porque es un buen número. Pero oren para que Dios nos permita estudiar durante estemos con vida en esta tierra, para conocerle más y para hacer sus obras. Tenemos una cita la próxima semana, si Dios lo permite, si Él no ha regresado. Estaremos aquí estudiando todos juntos. Cuídense, mis hermanos. Recuerden que si usted dice que ama a Dios, comience enseñándolo a los que no conocen a Dios, amando a su prójimo. Hasta la próxima. Bendiciones.